Hola de nuevo, vamos a empezar una nueva colección de vídeos para hablar esencialmente de lo que significa un desarrollo en serie de Taylor, en serie de Maclaurin. Ya veremos qué diferencia hay entre una cosa y la otra. Y también a su vez, pues vamos a hablar un poco de qué es el polinomio de Taylor y qué es el polinomio de Maclaurin. ¿Cuál es un poco la utilidad de todo esto? Vamos a ver brevemente, porque tampoco podemos hacer una explicación muy completa de nada de lo que vamos a comentar aquí, que muchas funciones se pueden desarrollar como un polinomio con un cierto grado de aproximación, o de forma ideal, si pudiésemos tomar un polinomio con infinitos términos, podríamos equiparar una función como la exponencial a un polinomio infinito, signifique eso lo que signifique. ¿Cuál es la utilidad de esto en la realidad? Pues desde cosas muy puramente matemáticas como cálculo de límites que se pueden realizar utilizando este tipo de desarrollo, hasta en la práctica, pues por ejemplo la física es algo que utiliza todo el rato, continuamente, porque por ejemplo la óptica geométrica, gracias a este tipo de desarrollos, permite cambiar ecuaciones que tienen senos, cosenos o cosas de ese estilo por ecuaciones polinómicas, que se pueden resolver de forma mucho más sencilla, derivar, integrar, permite calcular cosas que de otra forma no sería posible. Vamos a compartir pantalla como siempre y vamos a comenzar un poco como yo creo que podría haber ocurrido esto en hace no sé cuántos años con Taylor, Maclaurin y probablemente mucha gente más trabajando en ello. Eh, ¿A qué me refiero con qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido esto o algo así? Pues me imagino que antes o después, una vez que el cálculo diferencial estaba ya más o menos establecido y más o menos en condiciones, alguien, probablemente Taylor quizá, se fijó en cosas como esta. Fíjate que aquí tienes un polinomio y fíjate que si calculamos cuánto vale p en cero, nos queda a sub 0. Nada increíble, simplemente pues si todas las x son 0, nos queda a sub 0. Ahora bien, si ahora lo que hacemos es derivar este polinomio, este a sub 0 desaparece, este a sub 1 se queda sin x, por decirlo así, 2 a sub 2x, voy a ir poniendo un término de más, 3 a sub 3 x cuadrado y así sucesivamente hasta que llegues a sub n, este lo vamos a tener aquí, multiplicado por n, déjame que ponga la n aquí delante, a sub n y x sub n menos 1. ¿Qué ocurre? Si cambiamos esta x por un 0, al igual que hemos hecho con el polinomio, ahora vamos a ver qué ocurre en la derivada. Entonces ahí tendríamos 0, 0, 0, 0, 0 y lo que nos queda es a sub 1. Si repetimos la misma operación con la segunda derivada, esta es un poco una de las ventajas de los polinomios. Se pueden derivar infinitas veces sin ningún tipo de problema. Y lo que tenemos es 2 a 2. Fíjate un poco cómo estoy llevando a cabo la colocación. 3 por 2 a 3 por x elevado a 1. Puntos suspensivos. Esta n se queda donde está. Bajaría otro n menos 1 a nxn menos 2. ¿Qué ocurre si yo en la segunda derivada coloco un 0? Estás viendo que todos los términos se van a cancelar porque tienes un 0 en todos ellos, salvo en este de aquí, y tienes ahí un 2 a 2. Y ya por último, no lo voy a hacer más porque creo que es muy reiterativo y las personas que, digamos, tengan más facilidad para reconocer patrones, yo creo que estarán viendo más o menos hacia dónde vamos a ir. La tercera derivada será este, desaparece, ahí tienes un 3 por 2 por A3. Vamos a añadir un término más, tendrías 4 por 3 por 2 por A4 y por x elevado, en este caso ya sería la 1, ¿vale? Ya hemos bajado todos los términos anteriores, más puntos suspensivos, y al final tenemos un n, n-1, n-2, x a n, x, n, menos 2. Toda la parte del final, como te puedes imaginar, nos da más o menos lo mismo. La derivada tercera, lo que nos queda es 3 por 2 por a sub 3. ¿Qué estamos sacando aquí? Pues si te vas fijando es como que van cayendo los números y van fabricando de alguna forma factoriales. O sea, aquí tenemos el 3 por 2 por 1, 2 por 1, ahí tenemos el 1 y aquí se ve bastante bien. N-1, N-2 e irán cayendo sucesivamente de forma que va creando factoriales. Vamos a reescribir un poco todo esto. Tenemos aquí por un lado que P de 0 es igual a A sub 0. Tenemos que P' de 0 es igual, si te fijas aquí abajo, P' de 0 es A1, P segunda de 0, 2 a 2, P' de 0 es A1, P segunda de 0 es A sub 2, P tercera de 0 es, aquí nos falta un 2, esto es 2 a sub 2, y la tercera tenemos 3 por 2, que tiene toda la pinta de ser
un factorial. ¿Qué ocurre si yo calculo una derivada cualquiera? Vamos a decir una derivada késima y lo evalúo en el punto cero. Pues tiene toda la pinta de que esto va a ser k factorial por el término a sub k. Y esta es un poco la clave. Por supuesto, esto habría que demostrarlo por inducción, si es que sabes hacer demostraciones, pero la idea básicamente es esta. Tiene toda la pinta de que esto tiene este aspecto. Bueno, vamos a hacer una cosa muy interesante, que es lo que, insisto, en mi imaginación esto es lo que hizo Taylor en su día, aunque seguramente la historia no sería así, sería un poco más compleja, o a lo mejor lo hizo otro y él se basó en un trabajo de otra persona distinta, no lo sé. Pero bueno, si te fijas, podemos despejar y estás viendo un poco cuál es ahí la recurrencia. De forma general, los términos AKs del polinomio son la derivada késima del polinomio evaluado en cero entre a sub k. ¿Qué significa esto? Pues que si quisiésemos, podríamos reescribir nuestro polinomio, que tiene la forma clásica a sub 0 más a sub 1x, a sub 2x cuadrado y así, o lo que es lo mismo, y te recuerdo que esto es una notación muy potente, la notación del sumatorio desde que k es igual a 0, para poder empezar aquí en el 0, hasta n minúscula, el polinomio hasta donde llegue, de a sub k por x elevado a k. Esta es la notación en sumatorio, mucho más compacta, mucho más elegante y mucho más bonita. Pero fíjate que lo que acabamos de demostrar es que en vez de A0 podemos colocar P de 0, en vez de A1 podemos poner, déjame que lo ponga así que se ve mucho mejor, P' de 0 entre 1 factorial, y si quieres también aquí podemos poner P de 0 entre 0 factorial. Te recuerdo que 0 factorial es 1, o sea, es como que no estoy haciendo nada, multiplicado por x, P segunda de 0 entre 2 factorial por x al cuadrado, y así sucesivamente hasta que lleguemos al final, que será la derivada nésima en 0 partido por n factorial, y esto multiplicado por x elevado a n. O lo que es lo mismo, p de x va a ser igual a sumatorio desde que k es igual a 0 hasta n, ¿de quién? Pues ahí tienes p, derivada késima del polinomio evaluado en 0 dividido entre k factorial y por x elevado a la k. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues quitando un poco la formalización con los sumatorios y todo ese tipo de cosas, cualquier persona que supiese derivar, digamos que podría haber llegado a esta conclusión de una forma razonable. Simplemente pues hemos estado investigando un poco con las derivadas de los polinomios, hemos despejado los coeficientes y hemos sustituido pues el A0, A1, A2, A3, A4 por su versión con derivadas del polinomio. ¿Cuál fue, insisto, en mi imaginación, la idea que tuvo Taylor? Bueno, si esto pasa con polinomios, ¿qué pasa con una función cualquiera? Una exponencial, un seno, un coseno. Y la idea que tuvo Taylor, insisto, esto es un poco, no creo que fuese realmente así, ¿será posible que esto funcione también con funciones, ya digo, pues una exponencial, por ejemplo, un seno, un coseno, un logaritmo o algo así? Y la clave es que esto funciona en general para la mayor parte de funciones, no vamos a entrar mucho en ese detalle ahora, si en vez de una n ahí colocas un infinito, que es lo que se llama una serie. Una serie, por ejemplo, la serie geométrica es la suma infinita de, bueno, con valga la redundancia, de una serie de cosas. Entonces, si ahí colocas un infinito, ahí tienes lo que se llama la serie de Taylor. En este caso, la serie de Maclaurin. Luego ya entraremos un poco en detalle de qué significa una cosa y la otra, ¿vale? Serie de Maclaurin o de Taylor. Es un caso particular, ¿vale? Nos da un poco lo mismo ahora, en este momento Maclaurin y Taylor. ¿Qué pone aquí? Pues que si tienes una función como la exponencial, ponte a derivarla un montón de veces, la primera derivada, la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, la evalúas en cero, es decir, cambias la x por un cero, abajo le vas colocando números factoriales y te creas toda esta suma hasta dónde, hasta que te aburras. O sea, esta suma es infinita, entonces hasta que te aburras. Y efectivamente es cierto que esa función, por ejemplo la exponencial, es igual a toda esa suma que viene a continuación. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Que va a quedar un poco largo, pero quiero que se entienda bien lo que estamos haciendo. Si hiciésemos toda esta cuenta, por ejemplo, la función exponencial, te prometo, ¿vale? Esto te garantizo que es así, ya lo veremos en el próximo vídeo, nos queda sumatorio de k igual a 0 hasta infinito de x elevado a k y partido por k factorial, que colocado un poco el desarrollo extendido, vamos a decirlo así,
tenemos 1 más x cuadrado partido por 2 más x al cubo partido por 3 factorial. Si te fijas en lo que he hecho ahí, así hasta que tú quieras, hasta xk partido por k factorial, pero para poder poner aquí un igual, ahí tenemos que seguir hasta el infinito. Signifique eso lo que signifique. ¿Qué es el polinomio de Taylor? Pues el polinomio de Taylor es aproximar esta exponencial, por ejemplo, por 1 más x cuadrado partido por 2. Polinomio de Taylor es cortar esa exponencial y decir que más o menos es igual a eso que está ahí. Desarrollo en serie de Taylor es colocar toda la exponencial completa hasta el infinito. ¿Y cuál es un poco aquí la utilidad? Ya veremos un poco con detalle cómo funciona esto, pero quiero que veas que esto realmente es muy potente para muchas cosas. Si estamos cerca del cero, esto es lo que se llama Maclaurin, estar cerca del cero. Si estamos en otro punto distinto, se le suele llamar Taylor, pero cerca del cero, este desarrollo converge muy rápidamente al valor real, por decirlo así. ¿Qué significa eso? Si evaluamos la exponencial en 0,1, por ejemplo, fíjate que aquí tenemos potencias de 0,1. 0,1 es mucho mayor que 0,1 al cuadrado. 0,1 al cuadrado es mucho mayor que 0,1 al cubo. Y si vamos al término número 15, 0,1 elevado a 15 es ínfimamente pequeño. ¿Qué significa eso? Que si yo calculo e elevado a 0,1, el valor real, y después calculo las diferentes aproximaciones, pues imagínate, por ejemplo, la primera aproximación, vamos a ponerlo así para no cargar mucho la notación, la primera aproximación, ¿cuál será? Pues e elevado a x es más o menos igual a 1. La segunda aproximación es e elevado a x es más o menos igual a 1 más x. La tercera aproximación, y no vamos a hacer más en este vídeo para que no sea demasiado largo, es 1 más x al cuadrado partido por 2. Vamos a calcular estas aproximaciones y te voy a justificar de alguna forma pues que esto tiene sentido. ¿Cuánto vale e elevado a 0,1? Nos vamos a cualquier calculadora, como por ejemplo esta. Vamos a pedirle precisión, ¿vale? Porque en este caso es importante tener decimales, aunque para el ejemplo que vamos a hacer tampoco es tan necesario. Y calculamos e elevado a 0,1. No voy a entrar mucho en esto, pero quizás sea una cuestión de debate muy interesante. ¿Qué significa calcular e elevado a 0,1? Igual que yo soy capaz de calcular 2 al cubo, 2 por 2 por 2, soy capaz de calcular 2 elevado a 1/2. Hay una regla para calcular raíces cuadradas, ese tipo de cosas, e incluso quizá soy capaz de calcular cosas de este estilo. Elevar a 0,1, elevar a pi, por ejemplo. ¿Qué significa elevar a pi? Bueno, el concepto de la potencia se extiende de una forma extraña. Digamos que yo en una playa desierta, con un palo y la arena, yo no podría calcular nunca 2 elevado a pi. Sin embargo, 2 elevado a 100, en principio, no habría problema. Incluso 2 elevado a 1 partido por 100 es la raíz cienésima. La raíz, no sé cómo se diría, la raíz 100. Hay métodos, hay técnicas para calcular la raíz 100. Pero lo que no puedo hacer es calcular, por ejemplo, 0,1 sí, porque es un décimo, pero 2 elevado a pi, como pi no se puede colocar como a entre b, digamos que no tiene ningún sentido. No puedo hacer manipulaciones con raíces de ninguna forma, aproximaciones. Bueno, pues este tipo de cálculos el ordenador los hace con Taylor. O sea, el desarrollo de Taylor vale para que calcule este tipo de cosas. Le pongas lo que le pongas, el ordenador no multiplica un número por sí mismo 0,1 veces, sino que utiliza Taylor, tira para adelante y listo. Fíjate, e elevado a 0,1, el valor es 1,10517, bla, 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 con muchos decimales. Si utilizamos la primera aproximación, e elevado a 0,1, no es ni más ni menos que 1, que se parece bastante. O sea, si te fijas, la comparación es bastante parecido. Si nos vamos a la segunda aproximación, vamos a poner aquí una aproximadamente igual, ¿vale? Porque no estamos haciéndolo exactamente igual. Tendríamos 1 más 0,1, eso es 1,1, que se parece bastante más. El error absoluto sería 0,005. Y si nos vamos a esta aproximación, pues e elevado a 0,1 sería 1 más 0,1 más 0,1 cuadrado entre 2, que esto ya lo hacemos aquí en la calculadora, más 0,1 al cuadrado entre 2, 1,105, exactamente 1,105. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Vamos a calcular los errores absolutos, que se ven pues bastante bien. El error absoluto que cometemos en esta primera aproximación
es aproximadamente 0,105. El error absoluto, te recuerdo que el error absoluto, vamos a ponerlo por aquí, no es ni más ni menos que restar el valor real del valor aproximado, ¿vale? Vamos a poner así, valor real menos el valor aproximado, mientras que el error relativo no es ni más ni menos que el error absoluto entre, aquí puede haber un poco de discrepancia, porque nos da más o menos igual, error absoluto entre valor real, y es frecuente multiplicarlo por 100 para que nos quede en porcentaje. Error cometido aquí, absoluto 0.105. En el segundo, si restamos aquí 1,1, nos queda 0,005. Bueno, 517, bla, bla, bla. En este caso de aquí, tenemos que el error absoluto, si le quitamos el 0,105, tenemos 3 ceros y un 17 y puntos suspensivos, ¿vale? Estos números, por supuesto, van a ser todos infinitos. E incluso si calculamos el orden 4, que no he hecho la operación, aquí estaríamos hablando de la cuarta aproximación, que es aproximadamente igual, no estamos haciéndolo igual, 1 más x al cuadrado entre 2 más x al cubo entre 3 factorial. Y si calculamos e elevado a 0,1, me he hecho aquí las operaciones convenientemente, esto es 1,105616 factorial, 16 periódico, ¿vale? Error absoluto, este ya necesitamos notación científica porque es extremadamente pequeño, 10 a la menos 6. Si calculamos para todos ellos el error relativo, que creo que es interesante que lo veas, este vídeo pues, va a quedar un poco más largo, pero insisto, creo que si se entiende bien lo que estamos haciendo, lo demás es muy sencillo. Aquí tenemos un 9,52%, que es un error relativamente grande, al comparar el valor real este con el valor aproximado, que es 1. En este caso, el error relativo ya está cayendo a 0,47%, que es una muy buena aproximación. Aquí tenemos ya 0,015%, podemos decir que prácticamente ambos son iguales. Y aquí, te lo pongo con todos los ceros, 0,00038. ¿Qué significa lo que estamos haciendo aquí? Estamos desarrollando con esta formulita que, digamos, hemos intuido de alguna forma, hemos hecho todas las derivadas, hemos colocado todo el sumatorio, nos ha quedado algo de este estilo y hemos visto que si yo trunco esta serie, pues tenemos una buena aproximación siempre y cuando estemos cerca del cero. Y probamos con varias aproximaciones, trunco por aquí, trunco por aquí, trunco por aquí, o sigo truncando hasta donde yo considere oportuno. En este caso hemos llegado hasta x cubo entre 3 factorial. Hemos calculado, digamos, de forma exacta, entre comillas, cuánto vale e elevado a 0,1 y hemos ido viendo qué ocurre con primera aproximación, segunda, tercera, cuarta y estamos viendo cómo el error relativo entre el valor real y el valor aproximado pues está disminuyendo a una velocidad espectacular. ¿Qué significa esto? Si yo tomase, por ejemplo, no sé, 200 términos del desarrollo, a nivel de cálculo para mí sería un horror, para un ordenador tarda una décima de segundo, verías que el error relativo no es 0, porque nunca va a ser 0, pero será 10 elevado a menos mucho. Es un error ínfimamente pequeño. Entonces, esta es un poco la idea, la filosofía del desarrollo de Taylor. Tomar cualquier función que se pueda y a través de sus derivadas, pues conseguir pasar de una función en principio complicada de manejar a un polinomio, ¿vale? Un polinomio infinito si ahí colocamos ir igual y una aproximación de un polinomio finito si colocamos, pues, como digo, una aproximación. Evidentemente, cualquier ecuación en la que yo cambie una exponencial, por ejemplo, por 1 más x, la ecuación se simplifica de forma drástica. Si colocamos un x cuadrado es un poco más compleja, pero va a ser siempre mucho más sencillo que una exponencial. Decía Einstein que el día que se puedan resolver ecuaciones no lineales con algún método, toda la física, la ingeniería y todo ese tipo de cosas pegarán un salto importante. Esto no llega a ser un método porque lo que tenemos es una aproximación, pero te permite salvar muchos problemas que a lo mejor no necesitas la solución exacta, sino te sirve con una simple aproximación. Problemas de ingeniería, por ejemplo, problemas de física, como digo, a lo mejor nos vale más o menos saber por dónde está la solución o una cosa de ese estilo. Con esto, en el siguiente vídeo lo que haremos será varios de los desarrollos más habituales. Como digo siempre, espero que te haya sido útil y nos vemos ya en el próximo vídeo.